Adelante, hermana. Ya. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por nuestro pastor Domingo que se prepara, Señor, que tú lo bendices, que tú le das los temas importantes que necesitamos saber. Gracias. Ya puso en silencio. Hermana, parece que silenció su micrófono sin darse cuenta. Hermana Beatriz silenció su micrófono. Sí, ya lo Ya, ahorita, ya. Ore, hermana, ore. Ya. Nuestro buen Dios, Padre nuestro y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, glorificamos y honramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu Hijo, Domingo, Señor, se prepara y nos da ese gusto, Señor, de poder entender tu palabra, de aclarar nuestras dudas. Gracias, Señor, por él. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos en este momento, por los que no han podido reunirse, por los que se van a reunir, Señor. Gracias porque tus bendiciones son nuevas cada día, porque tú pones en nuestro corazón el deseo, Señor, de aprender más de ti, de aclarar dudas, de seguirte a ti, Señor. Tú eres nuestro invitado de honor, Señor. Y gracias por esa compañía tuya, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues la semana pasada nosotros iniciábamos este tema tan interesante, un análisis sobre hablar en lenguas. Y esto parte de que estamos estudiando el capítulo 10 del libro de los Hechos. Entonces, al final del capítulo 10, recuerden que el apóstol Pedro fue a visitar la casa de Cornelio, que no eran judíos, y dice la Biblia que al momento de la predicación, Cornelio y su familia, los que estaban presentes, tuvieron un encuentro con el Señor, y a raíz de esto dice la Biblia que estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios en el verso 46. Entonces esto crea una inquietud y por esto estamos tratando este tema, un análisis sobre hablar en lenguas. El tema de hablar en lenguas es muy amplio en este tiempo. Y esto es debido al surgimiento de las iglesias pentecostales. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos que las diferentes denominaciones que hoy conocemos no tienen muchísimos años. Algunas de ellas, como el caso de la denominación, los diferentes grupos pentecostales en los últimos 100 años, es que han surgido estos grupos y ciertamente que antes de esto, pues conocemos muchas denominaciones históricas que así se le llaman, pero ¿qué ha pasado con el movimiento pentecostal, que ha sido el movimiento de iglesias de más rápido crecimiento en el mundo? O sea que indiscutiblemente han tenido un crecimiento bastante avanzado en el mundo. Ahora, debo aclarar que no todos los grupos pentecostales son iguales.
Es importante entender esto. Ustedes saben que en la medida que el tiempo va pasando, hay cosas que van cambiando. Tenemos grupos que se llaman neopentecostales, que a diferencia de los grupos pentecostales tradicionales, de los cuales venimos tanto el pastor Abreu como yo, estos otros grupos son un tanto diferentes en cuanto a muchísimas cosas que tienen que ver con la santidad y con el estilo de vida del creyente. Ahora, es importante que nosotros entendamos que no todos estos grupos son iguales, sino que hay diferencias. Y sabe, las diferencias influyen mucho en la preparación o no preparación bíblica de esos grupos. Si podemos notar, las diferencias están en la preparación bíblica, la manera en que un grupo se dedica a escudriñar plenamente la palabra de Dios. Es importante que también nosotros señalemos, y quisiera hacer acá un paréntesis, si es que mi papel acá no es de juzgar a un determinado grupo, sino hacer un análisis bíblico imparcial, pero que vaya apegado a lo que dice la palabra de Dios, como una manera de que entre nosotros tiene que reinar la verdad. La verdad es Jesús, la verdad es su palabra, que es la que debe imperar en nuestra vida. Ahora, algunos ni siquiera se interesan mucho por escudriñar la Biblia, y esto nosotros lo conocemos, sino que se preocupan por procurar lo que ellos llaman la guianza del Espíritu. Incluso algunos, no, yo no me dejo guiar de hombres, yo me dejo guiar del Espíritu, yo no tengo que obedecer mandatos de hombres, yo tengo que obedecer el mandato del Espíritu. Entonces, ¿a qué le llaman la guianza del Espíritu esos hermanos? Es depender de sueños, de visiones y revelaciones. Incluso hay un concepto que se saca del libro de los Salmos que no tiene nada que ver con predicación, donde se enseña en estos grupos. No se preocupe, hermano, usted no tiene que estar estudiando mucho. La Biblia dice, abra su boca, que Dios se la llenará. Esto es totalmente fuera de contexto y esto representa un nivel de irresponsabilidad completa y total, porque para uno predicar la palabra de Dios, uno tiene que dedicarle tiempo a escudriñarla. ¿Qué es esto de que abre tu boca que yo te la llenaré? Ese salmo donde aparece no habla ahí nada de predicación, habla de otra cosa totalmente diferente. Entonces, se da el tipo de ambiente donde las personas entran en un estado donde piensan que Dios les va a estar hablando como Dios le hablaba a los profetas del Antiguo Testamento. Miren cuál es el problema. Se ponen a leer, y vino palabra de Jehová a Jeremías, y vino palabra de Dios a Elías, y vino palabra de Dios a Isaías. Entonces, como no tienen una buena instrucción bíblica, dicen, bueno, pues vino palabra de Jehová a mí, y Dios me está hablando como les hablaba a aquellos profetas. Ahora, el problema es que estos hermanos, muy bien intencionados, muchas veces no lo hacen de una manera maliciosa, lo hacen con todo el amor y pensando que están honrando a Dios, no comprenden porque no se les enseña, y esto es una cadena generacional que viene, de que el último de los profetas, y esto lo dice Jesús en Mateo 11, fue Juan el Bautista. Ya no tenemos
ese tipo de profeta que está recibiendo sueños, visiones y revelaciones y que cada paso en la vida yo tengo que hacer esto y entonces tengo que esperar que Dios me hable y yo voy a irme en ayuno, en oración, porque Dios tiene que hablarme acerca de esto. Y la verdad, hermano, que nosotros necesitamos ayunar, es verdad, necesitamos orar, pero tenemos ya, dice Pedro, la palabra profética más segura. Así lo dice Pedro, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Allí dice que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos una nueva revelación, hermanos. Hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, miren, hay creyentes que pueden pensar que cualquier cosa que le llegue a su mente es un mensaje de Dios y así lo proclaman. Piensan en algo, se imaginan en algo y dicen, el Señor me está revelando. Y cuántos errores se cometen con estas cosas. Cuántas adivinaderas, porque a veces esto se convierte como un estado de adivinación donde se está tratando de descubrir qué le pasa a una persona y supuestamente esto conectarlo con un supuesto mensaje de Dios. El problema aquí es, ese tipo de creyente no se preocupa por estudiar la Biblia. No se preocupan por leer un buen libro que lo instruya. Entonces, si una persona rechaza la palabra de Dios, si una persona no quiere, porque pensemos que un creyente puede ser analfabeto, no saber leer la Biblia, pero sí escucharla. Porque como una persona puede aprender un oficio, hay gente que no sabe leer ni escribir y son expertos en muchos oficios, son excelentes en realizar algún tipo de trabajo. Así pueden aprender la palabra de Dios escuchándola. Y en estos tiempos que estamos viviendo hay tanta facilidad porque una persona puede tener la Biblia en un teléfono de audio y escuchar la palabra de Dios, oír. Y cuando una persona se empeña en aprender, va a aprender. Ahora, aquí el peligro es que la persona puede estarse llevando de pensamientos que le llegan. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces estamos pensando en algo y luego descubrimos que era un error total? Nos ha pasado a todos. A veces uno mira algo y uno dice, esto parece ser tal cosa y luego confirma que no era nada parecido. Entonces, cuando se desconoce lo que la palabra de Dios dice, se puede caer en graves errores y en algunos casos se han creado grandes problemas de desconocer la palabra. Han surgido una serie de personas que son falsos siervos de Dios, que podemos llamar, en vez de ser pastores, son lobos rapaces. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe de conocer la palabra para que cualquiera que le hable poder decir, eso es palabra de Dios, o decir, eso no es palabra de Dios. Todo el que me conoce sabe que siempre digo, si lo que yo le enseño a usted no lo puedo demostrar con la Biblia,
usted tiene derecho a rechazarlo completamente, porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios. Así que si no cuidamos nosotros el escudriñar la palabra, vamos a caer en graves errores. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 29. Vamos a buscar quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Grabes esta cita, es fácil. Deuteronomio 29, 29. Es fácil de recordar. Vamos a ver, quinto libro de la Biblia. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Veamos lo que dice. Hermana Beatriz. Ya. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, no podemos estar inventando con lo que no dice la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? Que las cosas secretas son para Dios, no para nosotros. Nadie puede venir a decirme, Dios me dio un mensaje, pero que no esté en la palabra, porque es un mensaje que Dios me ha dado para mí. Porque lo que Dios ha querido revelar, ¿dónde está? Aquí lo dice, que lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto no va a cambiar, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. ¿De qué ley? De la ley que está escrita aquí. Entonces Dios ha revelado su palabra, lo que quiere decir, nosotros no necesitamos estar dependiendo de sueños, de visiones, de revelaciones para llevar una vida cristiana que agrade a Dios, ni tampoco para tener que tomar decisiones en nuestras vidas porque tenemos el consejo de Dios. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablarnos a nosotros a través de un sueño, porque Dios puede hablarnos a nosotros cuando Él quiera. Dios puede hablarle con voz audible a una persona, porque ¿y quién soy yo para decirle a Dios que Él no puede hacerlo? Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios y no tiene que pedirme permiso a mí. Ahora, lo que Dios no va a hacer es revelarle algo a una persona que no esté apoyado aquí, porque esta es su palabra. Y Dios no puede revelar en su palabra algo y contradecirlo con una cosa que le está diciendo a otra persona. Una cosa importante que se produce en algunos grupos, y estamos citando los pentecostales, recuerden que no estoy acá deplorando, repito, yo amo esos grupos y un hermano pentecostal es tan salvo como cualquier hermano de cualquier denominación que haya conocido a Cristo. Si nació de nuevo es salvo, así que no. Pero acá lo que voy a señalar es reconocer algo positivo que se da en los grupos pentecostales. ¿Sabe qué es? Es el incentivo a la oración. Y eso lo conozco a fondo. Es el incentivo a la oración. Pueden amanecer orando. Vigilias, eso era muy común. Yo recuerdo que yo mismo llegué a amanecer orando solo en un templo, sin nadie decirme, y era por ese incentivo de la oración, ayunar, ayunos, orando. Ahora, esto está muy bien, y esto es algo positivo que sucede
en esos grupos, y hay un entusiasmo de manera tal que en esos grupos a veces se llama una vigilia y el lugar está lleno. Y se llama un ayuno del día entero y está lleno. Tristemente, acá en Estados Unidos parece que la comodidad y una serie de cosas, la gente no responde mucho en cuanto a estas cosas, que son mandatos bíblicos. Esto no es asunto de fanatismo, ni esto es bíblico. Esto es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. No hay un solo personaje bíblico que no haya sido un hombre de oración o una mujer de oración. No lo hay en toda la Biblia. Nosotros podemos estudiar uno a uno todos los personajes. Fueron gente que amaban esa intimidad con Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Miren qué es lo que pasa. Mucho incentivo a la oración y al ayuno, pero poco incentivo al conocimiento de la palabra. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Es que si a ese incentivo de orar, de ayunar, se le añade ser fiel, celoso con escudriñar la palabra de Dios, entonces los resultados serían extraordinarios. Ahora, vamos a ver si una gente que desconozca la palabra puede santificarse. Vamos a ver lo que nos dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a buscar esta cita, Evangelio de Juan, cuarto Evangelio, capítulo 17. Si alguien va a ver luego esta grabación, le invito a que use su Biblia cuando le esté viendo, que usted lo vea grabado después, use su Biblia para que pueda extraer de ella lo que ella enseña. San Juan, capítulo 17, versos 17, 16 y 17. Vamos a ver lo que dice aquí el mismo Jesús. Creo que la hermana Anabel había levantado la mano. Hermana Anabel. Creo que fue la hermanita Mireya, pero si me ponen a mí, yo con gusto lo hago. La hermana Mireya tiene la mano levantada. Sí, la hermanita Mireya. Gracias. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Amén. Ok. La parte es, noten qué Jesús está haciendo en este capítulo. Vayan al comienzo de este capítulo, capítulo 17. Vean el título que tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué dice su Biblia? Jesús ora por sus discípulos. Miren, hermanos, si usted nunca lo ha leído, yo les recomiendo que usted lo lea. Yo me fascino leyendo esta oración. Es un capítulo completo. Jesús estaba orando al Padre. Y aquí aparece esta oración. Noten, en medio de la oración, Jesucristo, mire lo que le dice al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Un creyente que no conozca la palabra no puede santificarse, hermanos. Con ayuno y oración, solo un creyente no se santifica. No estoy diciendo que no sea importante orar, porque si hay una cosa que predico es acerca de la oración. Yo estaba revisando el listado de sermones que tengo y yo me atrevería a decir que quizás un 30% de mis sermones hablan de oración, de la cantidad de temas de oración que he predicado y que seguiré predicando porque me encanta hablar de la oración, porque me gusta vivir una vida de oración. Ahora, me gusta ayunar también. Periódicamente nosotros hacemos ayuno pidiendo a Dios un avivamiento. Ahora, ayuno y oración sin palabra no va a ir a ninguna parte, hermano. Porque miren lo que dice Jesús aquí: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que quiere decir, un creyente
que no escudriñe la palabra y trate de pensar que Dios, no, el Señor trata conmigo directamente, ese creyente se va a meter en muchísimos problemas. No dudamos de que haya conocido al Señor realmente, porque no estamos aquí hablando de la salvación, pero estamos hablando de la poca preparación espiritual que tiene que ver con la santificación del creyente. Pastor Abreu. Sí, yo siempre, desde que me convertí, Dios me dio la oportunidad de compartir con ambos grupos. Y yo admiraba a los hermanos, por ejemplo, metodistas, los hermanos templo bíblico, gente de la palabra. Pero veía mi grupo, el lado pentecostal, gente de oración, de ayuno, agresivo para predicar la palabra. No tenían temor. Y veía la otra parte, wow, los diestros en manejar la palabra, pero le faltaba lo otro, y wow. Sí. Yo siempre decía, wow, si nosotros tuviéramos lo que ellos tienen, faltara a mí, así mismo lo decía textualmente, yo me lo decía a mí mismo y lo compartía, faltara otro globo terráqueo, otro mundo como este para alcanzarlo para Cristo. Porque la gente más agresiva para predicar la palabra, sí, y meterse a los sitios inhóspitos son pentecostales, sí, pero le falta la palabra. La palabra, el conocimiento, tristemente, hermano. Ahora, no estamos juzgando a todos los grupos pentecostales porque hay algunos grupos que sí, incluso en las organizaciones se preocupan por tener seminarios y todas estas cosas, pero no son tan abundantes. De esto se está despertando últimamente. Y eso es bueno, es positivo que esto se haga. No quería interrumpirlo porque tengo una pregunta. Sí. Pastor, yo me pregunto, a lo mejor no tiene la respuesta usted, pero si son tan devotos de la palabra y asumo que lo hacen de todo corazón y el ayuno, ¿por qué Dios no los ha iluminado para de la oración, ¿no? ¿Por qué Dios no los ha iluminado para que estudien la palabra? Es que está la motivación, porque cuando nosotros estamos hablando de creyentes que son así tan devotos para la oración, para el ayuno, ellos leen la palabra, pero no profundizan el sistema en la palabra. Por ejemplo, pueden estar viendo, le voy a poner un ejemplo, la predicación. La predicación en muchos lugares, el testimonio de una gente. Toman un pasaje de la Biblia y hablan un poquito, pero inmediatamente sueltan el pasaje y comienzan a hablar de la experiencia que yo viví, que cuando yo estaba en tal lugar, que yo andaba por un patio y tuve que saltar una pared y que me pasó esto y que Dios me libró. Y entonces, ahí está el asunto. Usan la palabra, pero no profundizan en el estudio de la palabra, no se mantienen en la exposición de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la dificultad, pero la usan. Lo entiendo, pero ya si son tan firmes, ya si oran tan profundamente, ¿cómo es que Dios de alguna forma no los ha ayudado, no le ha dejado algo? O a lo mejor no es, no te estoy dudando de ello, pero sí, entiendo que si uno le pide a Dios de corazón que para todo, Él debe guiar un poco. Él lo guía el camino, sí, estoy diciendo que no lo haga, pero lo que pasa es resistencia parece que hay. Mire, hermano Antonio, lo más fuerte que hay en la vida es cuando una cultura se apodera de la mente de la persona, porque mire un Pedro consideraba que comer con alguien, y estamos hablando de un apóstol ya, no estamos hablando de un judío ortodoxo, un apóstol. Pedro consideraba que comer con alguien que no fuera judío era pecado y que él se contaminaba. Y estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre con la revelación de Dios, que escribió 2 libros de la Biblia, un líder entre los... Y sin embargo, Pedro tenía ese concepto hasta llegar aquí a esta lectura que estamos examinando, donde Dios le dice, mira, no llame inmundo a lo que yo he limpiado, ve y júntate con este
que no es judío, Cornelio, pero porque es un problema que se apodera y forma parte de lo que es la formación de una persona. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está en que a veces la persona está en un lugar donde se le enseña que esa es la manera correcta de servir a Dios. Entonces, la persona siente temor de desagradar a Dios. Dice, esta es la forma, esta es la manera. Hay lugares donde una persona abaja la cabeza así dice, Dios me está revelando tal cosa, y todo el mundo hace lo mismo, abaja la cabeza y está así, y nadie escucha ni analiza lo que están diciendo. Cuando la Biblia es clara, dice que cuando alguien haga eso, los demás juzguen. Así lo dice 1 Corintios capítulo 14. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que algunos piensan, si yo juzgo, si yo analizo, puedo estar en contra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está hablando. Entonces, esa situación hace que una persona se mantenga allí encasillada. Entonces, es otro indoctrinamiento Sí. Es un doctrinario institucional que va... Y no se hace con maldad, porque recuerden, aquí no estamos hablando de lobos, de falsedades, es decir, doctrinales. Estamos hablando de poco cuidado en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay una mala intención. Bueno, yo no diría en el 100% de los casos. Hay casos que pueden ser malintencionados en cualquier grupo, pero no tanto una mala intención, pero sí una desinformación por no escudriñar la palabra. Hermana Juana. Pastor, ¿eso lo convierte en pecadores? Depende, hermana. Depende. Porque cuando usted hace algo inducida por un sentimiento noble de inocencia, que no es un pecado en sí, porque de hecho, si alguien está inventándose cosas a propósito, por ejemplo, si alguien dice, hoy cuando vaya a tal reunión, voy a dar tal revelación de parte de Dios, ya eso es otra cosa. Ya estamos hablando de una persona que está programando engañar, manipular y mentir. Ya eso es pecado. Pero de repente hay alguien que está en un grupo, están reunidos y alguien se le llega una idea a la mente de algo y dice, esto es una revelación de Dios. Inmediatamente, eso es algo espontáneo, que es fruto de la idea de la persona. Estaba hablando con mi cuñado y él me estaba diciendo que al poner un árbol de Navidad y poner las bombillitas y los adornos, que cada eso tiene un significado como que no es de Dios, que no es, que es pecaminoso, que está en la Biblia que en un árbol de Navidad no se debe poner un árbol de Navidad ni adornarlo. Dígale que escucha el sermón que voy a predicar este domingo. Ellos estaban escuchando el del domingo. Pues dígale que escuche el de este domingo, que voy a predicar Sí, acerca de ese sistema. Pero hay algo lindo, hermano Antonio, para la inquietud. Que son vidas que han nacido nuevo y Sí. que erróneamente por ignorancia lo hacen. Sí. Pero hay una palabra linda que dice que hizo la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, producto de eso, en ese proceso vamos, somos nosotros. ¿De dónde venimos? Por ejemplo, si aquí vemos del grupo en total, yo creo que la mayoría venimos de los pentecostales. Sí. Y gracias al Señor por ese medio, por ese escenario. Gracias al Señor, porque el Señor va haciendo su obra y le va quitando las escamas. Y como ende, el Señor va a mover a uno de escenario. Porque cuando dice sal, levanta tienda, es para llevarlo en pos de él, no de otro sistema, para exaltar el sistema. Por ejemplo, salimos de ahí, pero no vamos a exaltar, por ejemplo, más que a Cristo, la iglesia bautista. No, ese es el punto ahora que voy a tocar.
Es decir, por un lado tenemos a aquellos hermanos que son despreocupados de la Biblia, porque ellos es revelación. No, yo me dejo guiar del Espíritu, el Espíritu me habla y todos mis pasos guiados por el Espíritu. Dios me da visiones, Dios me da revelaciones, nada, casi nada de Biblia, casi nada de palabra. Pero por otro lado tenemos el caso de creyentes no pentecostales que se preocupan por estudiar la Biblia, van a los institutos bíblicos, a los seminarios, aprenden teología y llegan a creer que con el conocimiento es suficiente. Nosotros estamos muy preparados, muy capacitados, sabemos griego, sabemos hebreo y sabemos aquello y... La vesícula del desierto. Les falta el fervor de buscar el rostro de Dios. Yo una vez tuve que decir en un lugar donde estábamos reunidos y eran pastores, y tuve que decirlo, yo pienso que no cayó bien, pero una reunión de oración, y estuvimos 45 minutos hablando y 10 minutos orando. Yo dije, ¿y qué es esto? Una reunión de oración. Y yo observo estas cosas y digo, pero ¿qué es esto? Entonces, noten, hermanos, noten. Y saben algo, el diablo se ríe de estas cosas, porque el diablo dice, por un lado, tengo a unos que no se preocupen por estudiar y a otros que creen que con conocimiento es suficiente. Hay que juntar las dos cosas, hermano. Tenemos que juntar las dos cosas. ¿Por qué? Porque es necesario buscar el rostro de Dios con fervor. A veces hay mucho conocimiento, mucha teología, muchos libros, pero le falta el fervor de buscar el rostro de Dios y viven secos espiritualmente. Vamos a ver lo que dice el Salmo 42. Salmo 42. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Veamos lo que dice el salmista aquí. Hermana Juliela. Hermana Anabel. Perdón, hermana Anabel. Sí. Hermana Juliela, la próxima. Va a leer, sí, la próxima. Muchas gracias. El Salmo 42, ¿qué versículo dijo, pastor? 1 y 2. 1 y 2, ok. Y dice, mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, miren cómo el salmista aquí toma el ejemplo del ciervo. Ustedes saben, el ciervo es un animal parecido al chivo, pero mucho más grande. Y dice que brama. Cuando un ciervo siente sed, comienza a bramar, a bramar, a bramar. ¿Y sabe cuándo se calla? Cuando encuentra agua. Y va todo el camino bramando, bramando, buscando el agua, hasta que finalmente encuentre el agua. Así el salmista se presenta de la necesidad que el hombre tiene de Dios. Es que yo leo la palabra. Ahora, quiero que entendamos esto. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es escuchar y hablar. Para que haya buena comunicación, uno tiene que escuchar al otro y luego hablar. Dios me habla a mí a través de ¿qué? De la palabra. Y yo hablo con Dios a través de ¿qué? De la oración, porque yo no hablo con Dios a través de la palabra. La palabra, Dios me habla a mí. Entonces, eso es comunicación. Y el creyente tiene que hacer las dos cosas. Por eso, miren,
el hermano que solo se preocupa por la supuesta guianza del Espíritu tiene que meterse en la palabra, porque es que ahí es donde están los problemas. A veces están llamando pecado y prohibiendo cosas y cayendo en legalismo de cosas que no lo dice la Biblia, que usted le dice, ¿dónde está en la palabra? Por ejemplo, había una frase muy común para prohibir cosas. Eso es del mundo. Ajá. Del mundo. Pero no sabe ni siquiera lo que es el mundo. Usted le pregunta, ¿qué es el mundo? Las cosas que a Dios no le gustan. Y entonces, yo recuerdo poner una hermana en disciplina porque se cortó algo del pelo. Porque eso es del mundo. ¿Ok? Entonces era pecado que una hermana se cortara algo del pelo, pero era pecado que un hermano usara barba. Mire qué contradicción. Mire qué cosa esta, ¿eh? Entonces, son asuntos donde la persona cae en ese tipo de extremismo. ¿Por qué? Por falta de conocer la palabra de Dios. Y lo triste es que hay gente que está clara en esto y sigue con esas tradiciones, no las cambia. Aún claro, muchas veces en estas cosas. ¿Por qué? Porque es que después que hemos dicho por años una cosa, decir, hermano, esto no estaba bien. Eso cuesta. No es todo el mundo que tiene la valentía de hacer eso. Hermana Juana. Pastor, entonces, ¿cómo se hace para interpretar? Porque yo veo tanta gente que interpreta, y ya yo por los años y he aprendido a conocer un poco de la palabra, pero cosas básicas. Entonces, ¿cómo uno hace para tener una buena interpretación de la palabra? Para tener una buena interpretación de la palabra, lo primero que hay que hacer es orar con un corazón abierto y decirle, Señor, yo quiero aprender de tu palabra. Es lo primero. Lo otro, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a leer la palabra completa, vamos a leer, si es un capítulo, vamos a leerlo completo, vamos a ir viendo qué es lo que dice. Muchas veces, leyendo un solo capítulo, no entendemos a cabalidad y decimos, tengo que leerme un capítulo antes o 2 capítulos antes. Probablemente la enseñanza venga mucho antes. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Comparar lo que nosotros estamos entendiendo con otros pasajes de la Biblia, porque de repente yo puedo estar analizando algo y verlo muy bien y busco una cita bíblica y en la otra cita bíblica contradice lo que yo estoy pensando de ese pasaje. Entonces mi interpretación no está correcta, porque la Biblia tiene que armonizar. Lo que yo enseño de la Biblia en Génesis tiene que estar respaldado hasta Apocalipsis. No puede decir en un lugar el Espíritu Santo una cosa y en otro lugar decir otra. La gente dice que se contradice. Pero el que se contradice es la mente del ser humano. La revelación de Dios es perfecta. No hay ninguna contradicción. Entonces, hermana, es muy fácil. Solo hay que tener la intención de que el Espíritu Santo nos enseñe, tener esa humildad y escudriñar la palabra. Ahora, ¿puedo yo dedicarle 2 minutos a leer la Biblia y ya decir, ya yo tengo un conocimiento completo? No, hermano, eso cuesta tiempo. Eso cuesta tiempo. Eso no se puede hacer así. Eso, por ejemplo, un predicador tiene que dedicarle tiempo a preparar un sermón. Y esto no es cuestión de que si no tiene mucha experiencia, es que no importa. En esto nadie tiene experiencia. Yo conozco una persona que tiene 14 Biblias. Entonces, pero eso está bien. Eso está bien. Son versiones. Entonces, yo no sé si la confusión que tiene es porque lee esas 14 Biblias. No. No son versiones de estudio. Eso está bueno. Sí, para verla. Porque es importante a veces hacer consultas. Yo lo hago casi a diario. Yo consulto, yo comparo versiones de Biblia. No importa que sea de otras religiones. Es que, hermana Juana, la Biblia, salvo la versión de los testigos de Jehová, que han alterado completamente. Salvo ese caso, las Biblias en su mayor parte
dicen lo mismo. Lo que pasa es que hay que saber cuando es una versión literal y diferenciarla de cuando es una paráfrasis. ¿Qué es lo que es una paráfrasis? Es decir lo mismo, pero con unas palabras. La versión literal es que traduce, si dice house, por ejemplo, en el inglés, va a traducir casa en español. Eso es. Lo que es una paráfrasis puede hablar un lugar donde vive la gente. Pero es una referencia a lo mismo cuando usted dice un lugar donde vive la gente, una casa. Pierde sentido. Pero entonces ahí pierde como sustancia. Por eso, para hacer un buen estudio de la Biblia, es importante tomar una traducción literal. Por ejemplo, Reina Valera, la Biblia de las Américas, y hay una serie de versiones que son traducciones literales. Entonces, usted puede allí investigar bastante bien. Pero hay muchos medios para hacerlo. El problema es que hay gente que no lo hace. Entonces, cuando alguien quiere darse el lujo de que es sabio e inteligente sin estudiar, lo que va a estar cometiendo ese error. Ya, no voy a preguntar más, pero estas personas que se pasan escuchando todos estos programas, hay mucha información ahora en el internet, la televisión. Yo empecé, me di cuenta que tenía que tener cuidado, pero mucha gente lo ven y lo hacen como un hecho. Y estuve hablando con una persona en esta semana que me dijo que está bien metido en esto de la televisión, del internet. No sé si esos son fuentes. Bueno, lo que cada cristiano debe tener es una congregación donde se alimente espiritualmente. Porque miren qué es lo que pasa, hermanos. Es que, por ejemplo, y le voy a tomar un ejemplo práctico acerca de esto. La comida que cocinan en otra casa puede ser buena y probablemente no le haga daño a la gente de esa casa, pero tal vez otro va y come y le hace daño. Y no es porque la comida sea mala, es porque hay cosas que están especialmente preparadas para una persona. Por ejemplo, hay ingredientes que una gente le echa a una comida que si yo lo como me hace daño. Pero en mi casa yo no voy a comer esos ingredientes. Le voy a poner un ejemplo. El ajo a mí me hace daño y me gusta el sabor, pero me hace daño. Mi esposa no cocina con mucho ajo debido a eso. Pero si voy a otra parte y me dan una comida muy cargada de ajo, yo me la voy a comer. La comida no es mala, pero a mí me va a hacer daño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que Dios ha establecido una congregación donde una persona se alimente espiritualmente. Se alimente, allí crezca, allí se desarrolle. Y el Espíritu Santo va a estar guiando a esos líderes para que lleven a esos hermanos lo que ellos necesitan conocer de la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que hoy está aquí, mañana está allá, y salta aquí, salta allá. Y es como un refrán, que el que come en muchas partes no sabe qué comida fue la que le hizo daño. ¿Por qué? Porque está probando aquí, probando allí. El cristiano debe de mantenerse firme. Ahora, si una persona está en una iglesia donde no se está edificando, donde no le están alimentando espiritualmente, busca una iglesia donde se alimente. Eso ya es otra cosa. Pero a no ser así, el creyente tiene que estar tranquilo donde está para poder desarrollar una vida espiritual. Recuerden, hermanos, la iglesia es un cuerpo
y el cuerpo está compuesto por diferentes miembros y cada miembro tiene una función que realizar en ese cuerpo. Para eso Dios lo creó así. No hay algo que antes de eso, y es con relación al siervo, ahí usted le dio el Salmo 42. Y esta mañana mi corazón se estremeció a ver la descripción de lo que el siervo como brama. Cómo ese siervo en el desierto, a cientos de kilómetros, él olfatea el agua. Y el rugir, el gritar dice que da lástima. Que cualquiera llora cuando lo ve, como ellos bramean así, pero es con una desesperación, con hambre. Y mire cómo lo pone ese ejemplo. Esta mañana mi corazón, yo lloré delante de la presencia del Señor. Yo con esa misma hambre en mi corazón siempre, ese mismo deseo por tu palabra. Y como el cebo brama por la corriente de las aguas. Wow, yo cuando vi esa ilustración y vi ese ejemplo, mi corazón se estremeció. Digo, así debemos nosotros tener para conocer mejor a Dios, esa misma hambre. Esa misma hambre, que cuando recibamos, lleguemos, wow. Dice que cuando ese siervo dice, mi alma tiene sed, David lo dijo, tiene sed de ti, sed del Dios vivo, su revelación. Cuando llegamos, hermano, nuestras almas son saciadas. De lo contrario, vivimos como el siervo, brameando con hambre. No somos saciados, pero cuando llegamos a esa agua, a esa revelación de su palabra, Él lo pone, Señor, son pan que sacia el hambre, es agua que sacia la sed. Y así debemos nosotros desear, cual siervo, esa corriente, esa palabra de Dios en nuestra vida. Esa comunión con Dios, esa relación con el Señor. Tenemos Ok. dos más alzadas, primero hermana Doralice y después con hermana Anabel. Hermana Doraliza, perdón. Hermana Doraliza, adelante. Bueno. Ok, ahora sí. Buenas noches a todos y bendiciones. Dos preguntas tengo al pastor. Deme un segundito, déjeme sacar esta visita. Dale, agarra a la niña que estoy interactuando una Biblia. Excúsenme, que esta visitante se me entra aquí. Mire, pastor, tengo a Joel capítulo 2, versículo 28. Y el otro he hecho de 17 a 21. Le hago mención de esto porque en ocasiones cuando la gente, yo vengo de iglesias pentecostales también, y de hecho, de la última que estuve aquí en New Jersey, cuando me mudé de Massachusetts a New Jersey, fue como si el Señor me sacara, porque eran tantas cosas que hacían con la profecía y eso, que era fuera de la Biblia. Y me fui de esta iglesia, gracias a Dios, caí en una bautista. Bueno, dice aquí en Joel 2:28, que es donde ellos dicen, cuando yo le digo que el último profeta fue Juan, y eso dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso, gente con muy buen fundamento me han confrontado con eso. Y lo otro está en Hechos, para que el pastor me dé una, no es que yo no lo entienda, pero cuando me lo confrontan con la Biblia, honestamente a veces no encuentro ni qué contestar. Y en Hechos 2, del 17 al 21, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán,
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, a mí me han confrontado en este sentido. Yo soy una que no, cuando me mandan que una muchacha tuvo un sueño, que tuvo esto, yo ni lo veo. Bueno, entonces si pueden ver este título que tengo ahí, ese es el próximo estudio bíblico. Miren ese título, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? Lo leen. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? En la próxima semana vamos a analizar ese pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermana, yo creo que sería mejor dar la respuesta la semana que viene porque vamos a estudiar el capítulo. Así que va a tener allí respuesta aprendida. No, está bien, gracias, porque yo le he dicho eso. A mí me manda, hay muchos videos que circulan ahora y con buenas intenciones. Y es de que una muchacha, hay una morenita que cuando yo lo empecé a oír no lo vi, que me lo han mandado por todas las días, que tuvo un sueño, que el Señor le mostró. A mí me entrecogieron 2 mujeres de una iglesia pentecostal de mi iglesia. Y me entrecogieron esas 2 mujeres. Y le conté algo a mi tía estaba en Estados Unidos y cuando llegó allá me mandó a buscar porque yo parecía como que la bruja me estaban chupando, porque esas eran las mujeres que Dios más le decía y más hacía. Y la tía mía me dijo, mira, tú le vas a decir a ella cuando te digan algo. Yo estaba pasando por procesos fuertes, me ha tocado una vida de victoria, vamos a llamarle así, porque he crecido en el Señor y me he mantenido firme para su gloria. Y la tía mía me dijo, tú le vas a decir a ellas que como ella están tan pegada de Dios, que le digan ella misma a Dios que te lo diga a ti. Porque me iban a poner, era loca que me iban a poner en ese tiempo. Ya yo no cojo esa. Pero en mi proceso de crecimiento, le estoy hablando como del 2009. Era terrible. Las profecías eran terribles. A mí me agolpearon bien. Hace 2 semanas atrás que nosotros estudiamos aquí exactamente eso, que cuando Dios le manda decir algo a una persona, Dios debe revelarle a la persona que va a recibir el mensaje, ese mensaje. Así que ya nosotros le dedicamos una noche completita a estudiar esa parte aquí, así que tenemos esa enseñanza clara acerca de esto, este asunto de que Dios te mandó a decir, ok, exactamente, Dios me mandó a decir contigo, ok, yo voy a esperar, yo voy a orar para que Él me lo diga a mí. Y cuando Él me lo diga a mí, te llamo y nos ponemos de acuerdo. Y tiene que estar de acuerdo a lo que a la palabra. Pero bueno, déjenme terminar ya la última. Bueno, Anabel, que tenía la mano. Hermana Anabel, adelante. Anabel, sí, perdón. No, disculpen, era para decirle que la hermanita Doralisa tenía la mano levantada hace rato, pero ya la vieron, gracias. Perdonen. Bueno, pues miren, déjenme terminar ya esta última partecita de este análisis que hemos venido haciendo. Creo que existe desconocimiento sobre el Espíritu Santo y su obra en un sector importante del pueblo de Dios. Hay mucho desconocimiento. Se ha llegado a creer que la manifestación del Espíritu tiene que ver con gritería, con movimientos físicos. Eso es lo que se piensa. Eso es la manifestación del Espíritu. De ahí ha salido una expresión que es danzar en el Espíritu, para afirmar que lo que se está haciendo no se trata de algo humano, sino que es la acción del Espíritu de Dios. Y para justificar esto se toma como ejemplo al rey David, que danzó con todas sus fuerzas mientras trasladaba el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver esta cita, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Así que en lo que buscan esta cita, hermanos, hay desconocimiento de lo que es el Espíritu Santo y lo que es su obra. Y se piensa que cuando una persona es impactada por el Espíritu Santo se manifiesta a través de gritería, de movimiento y de esas cosas. Y esa es la manera. Segundo Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, verso 14. Vamos a ver. Se toma esto como ejemplo incluso
hay un cántico, hay un coro que Yo danzo como yo danzo como David, que si se aplica correctamente, pues no tiene ningún problema, pero el asunto es que se toma para otra cosa. Vamos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Alguien, por favor. ¿Verdad? Hasta el versículo 14. 6, 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Cuando leemos este verso decimos, pero ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo en un culto salir danzando y todo el mundo salir danzando con todo? Incluso, hermanos, tristemente hay lugares donde una persona dice, mire, si usted no hace eso, usted quiere cortarle la libertad al Espíritu Santo. Esto da risa, porque ¿quién puede cortar la libertad al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Dios. ¿Usted cree que yo puedo detener el Espíritu Santo? Él es Dios. ¿Y quién soy yo? Es imposible. Ahora, lo que hay que entender, tomando el ejemplo de David, que esto ocurrió una sola vez en la vida de David. Cuando se ponen a leer el pasaje, y es fácil estudiar la vida de David y ver si David volvió a repetir esto mismo en otras ocasiones. Una sola vez ocurrió. ¿Y cuándo fue que ocurrió? Mientras David trasladaba el arca del pacto de Dios, el arca, el instrumento más sagrado que había en el santuario, David regocijado con ese gozo de honrar a Dios, David iba danzando, dice, delante del arca. Así que es por esto, hermano. No volvió esto a pasar. No era que David tenía la costumbre de salir danzando. Vamos a reunirnos y ahora vamos a danzar todos. No, hermanos, no. David lo hizo en aquella única ocasión. Eso se puede investigar en toda la Biblia. Esto ocurrió, repito, una sola vez en la vida de David y no tiene nada que ver con lo que algunos entienden que es danzar en el espíritu y que en la mayoría de los casos va acompañado de hablar en lenguas. Entonces ahí se juntan las dos cosas. Pero hablar en lengua, donde se trata de un tipo de comunicación que no tiene ningún sentido ni base a ningún lado, O sea, eso es otra cosa. No tiene ningún sentido ni va hacia ningún lado. Es probable que estas creencias de la danza y de hablar en lengua, repito, es probable, no estoy asegurando esto 100%, pero creo en esto que voy a leer. Es probable que estas creencias vengan de un grupo que salió del movimiento cuáquero, que eran llamados los Shakers o los Quakers, los tembladores o agitadores. Se le llamaban así por los movimientos que hacían. Y es interesante, hermano. Su origen se remonta a Inglaterra en el siglo XVII y un poco más adelante, en el siglo XVIII, se establecieron en varias comunidades de los Estados Unidos. Así que esto prácticamente comenzó acá, se originó en Inglaterra. Tal vez sus movimientos, ese grupo practicaba esto. Se le llamaban así, los Quakers, como de quake, de temblor. Y tal vez su movimiento eran en alusión a la instrucción dada por George Fox, que fue el fundador. Era un cuáquero de Inglaterra que él le enseñaba a sus seguidores esta frase: temblad en el nombre del Señor. Pero él lo hacía
no con la intención de que la gente temblara físicamente, sino de apartarse del pecado, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Queriendo decir, tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero los seguidores, y pasó el tiempo, comenzaron a interpretar esto de otra manera y probablemente pues allí se produjo aquella situación. Y luego algunos grupos comenzaron a practicar esto también. Hay una canción que se cante, con esto termino, que dice: hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. A veces cuando escucho esta canción digo, ¿cómo se interpreta esto? Hay lugares donde la libertad hay libertad en la casa de Dios. Podemos voltear estas mesas y saltar por encima de ellas porque hay libertad en la casa de Dios. Yo no sé si esa es la libertad que Jesús dice, pero creo que no. Creo que no. Porque en San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad en la casa de Dios no es hacer desorden, no es hacer gritería, no es dar salto. La libertad en la casa de Dios es que el pecador es libre del pecado. Que el que va cargado sale libre de la opresión. Que el que va sediento de una palabra de Dios va a recibir una palabra de Dios. La persona es liberada de que del pecado, de la maldad, de tantas cosas. Una gente entra a una iglesia llena de resentimiento y si allí está el poder de Dios va a salir libre. Esa es la libertad. Esa es la libertad que se consigue. La libertad, y su palabra dice son poder, son vida, son espíritu. Es su misma palabra. Es la palabra. Es la palabra, la que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Está aquí. Esa es la libertad que se consigue en la casa del Señor. La próxima semana, hermano, vamos a estar analizando qué pasó el día de Pentecostés, porque yo sé que alguien dice, pero vamos a ver, el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Lo vamos a estudiar. Que vamos a dedicarle toda la noche a ver esto. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario. Cuando en los tiempos de Jesús, el único evento de la Biblia de la danza es solamente la de David. No, hermana, el pueblo danzaba, pero danzaba en celebraciones. Es decir, no, aquellas danzas no tenían nada que ver con, digamos, un éxtasis extraordinario, espiritual en este sentido. Dice la Biblia que había música. David organizó muy bien los músicos por grupo, por diferentes tipos de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, todo esto muy bien organizado. Y había danza, los jóvenes, pero no era baile, era danza. Y se practicaba como algo relacionado con adoración a Dios, pero no era como llamar, aquello tenía que ver como con algo especial, que el Espíritu Santo tomaba a una persona para dar salto, para dar movimientos y estas cosas. No, nada de eso. Es una celebración normal. Es así en honor a Dios. Es diferente a lo que usted dijo antes de los shakers y los... Sí, no, totalmente diferente, porque esta persona era supuestamente por un toque del Espíritu que le producía este tipo de situaciones. Ahora, yo no digo que el Espíritu Santo no ponga a una persona a llorar, por supuesto. Conmigo lo ha hecho el Espíritu Santo, pero eso es otra cosa. Que una persona sienta levantar las manos, que alguien en un momento de adoración a Dios en un culto sienta ponerse de rodillas, eso es legítimo. Pero empezar a dar salto por encima de la silla,
Ya el enfoque no es Cristo, su palabra. Darle un cobazo al que está al lado de tanto gozo. O sea, ya eso. Pastor, muchas veces yo he visto a esas personas que tienen diferentes conductas, no porque tal persona en la Biblia lo hizo, tal persona. Pues eso digo, es igual que yo quiero ser un jugador de básquetbol y me he visto igual que una estrella de básquetbol. ¿Eso me hace jugador de básquetbol? No. David hizo eso, pero hizo muchas otras cosas. Entonces, el imitar a alguien no quiere decir que gozamos de los mismos bendiciones de él. Y lo otro es, Cristo nos llamó a imitarlo a él, no a ningún otro. A ningún Y otro. porque alguien haga algo, no, si el motivo es el libre, entonces, pero Hay algo que yo no sé si es un chiste cristiano, no sé si pasó realmente, pero sí lo leí, de una persona que dijo, bueno, yo quiero que Dios me hable y quiero que me hable a través de la Biblia. ¿Qué es lo que, Señor, que voy a hacer? Y abrió la Biblia y le salió un versículo que dice, y fue, tiró las monedas y se ahorcó. Y él dijo, no, esto no puede ser para mí. Y volvió otra vez y dijo, déjame ver, otro mensaje, Señor. Y leyó un versículo que dice, y tú veías lo mismo. pero si profundiza, a lo mejor encuentra algo, no necesariamente. Si se pone a leer el pasaje completo, se da cuenta, hermano, porque es que estaba sacando de contexto la palabra. Estaba sacando la palabra de contexto. Y ahí está la parte. No podemos sacar la palabra de Dios de contexto para nosotros tener una interpretación correcta. Así que Dios le bendiga esta noche. Continuamos la próxima semana.